¿Qué tal a todos mis brujitos y mis brujitas, queridas y queridos todos? ¿Cómo les va en esta noche? Bueno, miren, brujitos, el tema de hoy va a tratar de varios temas. No les puse a hacer preguntas porque lo quiero exponer yo. ¿Por qué? Son, digamos que 3 temas en sí, bueno, 3 o 4. Preguntas recurrentes, pero con sus divergencias, ¿no? Y sus ramas, que me han hecho demasiadas veces últimamente. Demasiadas. Y considero que es un tema que de verdad les va a interesar, de verdad les va a tocar y de verdad los va a poder ayudar, ¿ok? Dentro de mi perspectiva, dentro de lo que yo soy como canalizadora, dentro de lo que soy como medium. Todas las locuras que están ocurriendo es Piper. Háganse de cuenta que nunca ocurrió, déjenme. Ella vino, pero, me destruyó esto. Sé que estos temas les van a interesar muchísimo y los van a poder ayudar en su proceso de seguir adelante con el camino, ¿ok? Dentro de mi perspectiva, dentro de lo que yo puedo ver como canalizadora, como medium y como persona sensitiva ante todas estas cosas que están del otro lado. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes hacen frecuentemente? Se las pongo aquí rápidamente. Por ejemplo, ¿cómo sé yo si estoy siguiendo a un ser que es bueno o es malo? ¿Cómo sé yo si estoy siguiendo un culto bueno o malo? Tanto en espiritual como en físico. Me gusta esta persona, es un maestro o una persona que yo veo por las redes sociales, ¿ok? ¿Cómo sé yo si esa persona realmente me está dando algo que valga la pena y yo debo escuchar? Esta es una de las preguntas muy, muy recurrentes. ¿Cómo sé yo si esta maestra, este maestro o este gurú o este divulgador de la nueva era me va a ayudar? ¿Okay? ¿Cómo sé yo eso? Y también ocurre con la parte espiritual. ¿Cómo sé yo cuando yo escojo algún dios, alguna deidad, alguna tendencia de estas, de ahora? ¿Cómo sé yo que estoy en el camino? ¿Cómo sé yo que las deidades con las que contacto están bien? Son positivas para mí. Okay. La otra es muy continuamente. ¿En qué debo creer? Porque a mí me gusta, por ejemplo, la brujería. Me encanta el culto, las tendencias a la antigua religión, el paganismo, la Wicca, por ejemplo, o cualquiera de sus versiones. Pero me encanta también lo que son las teorías conspiranoicas. ¿Cómo hago con esto? Estoy dividido. Hasta tengo peleas en mi casa por esto. Ajá. Esta es otra de las preguntas. ¿Qué peligros tengo al hacer magia? ¿Cuáles son los peligros que implica hacer magia, hacer brujería? Y otra de las más recurrentes es, ¿qué pasa cuando llega un punto en que yo estoy practicando cultos esotéricos y brujeriles y llega un momento en que yo no tengo ganas de hacer rituales? ¿Es posible llevar a mis dioses o a mis ángeles o a aquellos a quienes yo haya escogido sin ritualizar, sin demasiado parapeto? Estas son las preguntas frecuentes. Estas con todos sus derivados, ¿ok? Vamos por allá para explicárselos, ¿ok, brujitos? Con calma. Vamos a ver qué sale de mi cerebrito el día de hoy. ¿Cómo sé yo que lo que estoy escogiendo vale la pena para mí? ¿Cómo sé yo, tanto en físico
Vamos a hablar más en este momento primero de lo físico, ¿ok? Y luego de la parte espiritual, los seres a quienes escogemos. Vamos a ir a organizarme porque estas preguntas que me han hecho tienen muchos derivados, ¿sí? Ya ustedes saben que mi mente empieza a darle a millón, pero vamos. Ok, en físico, maestros, gurúes, divulgadores, investigadores, brujitas, brujitos, metafísicos, gente que hace reiki, gente que son trabajadores espirituales en todos los sentidos, angiólogos, hay de todo, ¿verdad? Sobre todo de estas tendencias que no vamos a hablar aquí, no vamos a tocar el culto, las religiones antiguas, como el catolicismo, como los evangélicos cristianos o cualquiera de sus ramas, porque son varias, o los testigos de Jehová, este tipo de cosas que para empezar no deberían estar aquí viendo esto. Y si están, bueno, bienvenidos sean, ojalá aprendan algo un poquito. Ni de cultos, no vamos a hablar de cultos oscuros, que para mí son oscuros, sorry, lo siento. Como, a ver, la santería, el vudú, qué sé yo, el palo mayombe, la palería, la macumba, la Santa Muerte, el San Muerte, todos estos cultos religiosos, y sobre todo las religiones, por supuesto, religiones en sí conformadas muy grandes, no irían en esto. Porque yo estoy casi segura, hay muchos que están aquí entre ¿qué agarro? ¿Me voy, por ejemplo, por el lado pagano de los dioses o me quedo, por ejemplo, en la santería? Porque no se han metido de lleno ni de frente. Esto sí lo podemos incluir aquí. Pero a muchos de ustedes realmente, a ver, si alguien está viendo aquí esto es porque, bueno, le interesan estos temas de alguna forma, ampliar su mentalidad al respecto, ver qué piensan otras personas. Pero realmente los que tienen un culto fijo, a ver, un católico no va a cambiar de opinión. Una persona que sea musulmana no va a cambiar de religión. Es muy raro. Un judío no va a cambiar de religión. Un cristiano, un evangélico, menos. Nos quieren cambiar a todos a la de ellos. Si lo sabremos nosotros, que muchos de los que estamos aquí hemos nacido. Aquí tengo un porcentaje que ha nacido en familias de santeros. Tengo la mayoría, por supuesto, en familias católicas y el otro porcentaje en familias de evangélicos cristianos, testigos de Jehová y sus ramas. Porque son varios estilos. Pero todo es el mismo Nuevo Testamento para acá. Entonces ya esto más bien quieren convertir, llevar adeptos a sus religiones. De esto no vamos a hablar. No. Porque esto es gente que tiene metida su religión en la cabeza y lo de ellos es lo único que. En cambio nosotros estamos hablando aquí de las personajes como nosotros que queremos aprender, queremos integrar otros seres, queremos canalizar seres de diferentes dimensiones, queremos conectarnos con este nuevo mundo, ¿ok? Siempre ha existido, pero que no nos han dado permiso, porque nos quemaban, nos mataban, éramos unos herejes y había el peligro de decirlo. Si tú tenías dones, pues te los tenías que callar, porque si no ibas directo a la hoguera. Ok, estamos en una era distinta, aunque igualmente a veces somos condenados por ciertos locos. Esta la tengo yo hoy, de verdad, hay que hacerle terapia a Piper. Sí, terapia ruda. Tiene el esquizofrénico, tiene el cuarto de hora, se saben que le entran a los gatos, que es el cuarto de hora psicópata. De la casa la destruye en media hora y luego se va a dormir. Bueno, aquí estamos. Seguimos. Ok, perfecto. Estamos aquí los que queremos ir, por ejemplo, conectarnos con ángeles, canalizar con ángeles, con dioses, con entidades distintas, con los mismos santos, porque hay santos maravillosos también. Dentro de los cultos de la iglesia, yo les he dicho que hay detrás seres maravillosos, como hay otros que no, por ejemplo.
aquellos que queremos aprender, recuperar todo lo que es la antigua religión, la religión celta, la religión nórdica, los dioses griegos, los dioses egipcios, los dioses mayas, los dioses hindúes, todas estas, bueno, la religión hindú realmente es una religión muy abierta, aunque ellos sí tienen sus creencias muy, muy férreas, pero son admisivos, o sea, ellos incluyen a todo el mundo puede practicar sus cosas. Desarrollan como lo que es como mucho el amor, ¿no? Los dioses hindúes son muy, o la tendencia de los hindúes es muy bonita, ¿sí? Para aquel que quiere ser como más, a ver, que le guste eso, ¿ok? Pero esa es una de las tendencias, ¿sí? Y los podemos incluir en nuestras prácticas. También tenemos pues todo lo que son arcángeles, ángeles, todo lo que son frecuencias muy altas de luz, porque tenemos lo que convive con nosotros en el plano astral. Ok, plano astral alto, por ejemplo, como dioses y muchos seres de la naturaleza, seres féricos, ¿sí? Como las diosas, por ejemplo, hadas, como Morgana, por ejemplo, que pronto les voy a hablar de Morgana, pronto. Tuve una conversación con ella muy linda, pero y con Odín tuve una que ustedes se va a caer para atrás, pero se los voy a dejar para después. Se tienen que portar mejor para que yo les dé el video de Odín. No sé, lo siento. Sorry. Unas revelaciones que me dio. Bueno, como las diosas hadas, las diosas féricas, recuperar todo ese mundo que nos dijeron que no existía y sí existe. Convive con nosotros completamente, son hermosos. Recuperar todo lo que es la religión antigua, que era la bonita, la que realmente yo siempre me he dejado llevar por algo. Todo aquello que la Iglesia católica, apostólica y romana quiso suprimir, porque recuerden que los primeros cristianos, los que venían de las enseñanzas de María Magdalena y Jesús, y digamos que los que estuvieron con ellos también, lo llamaron cristianismo, pero no era cristianismo, era una enseñanza del corazón, apertura del corazón, abrirse al amor, que realmente es lo que definitivamente lo salva. Y el amor no tiene nada que ver con la tontería. Ojo, un día vamos a ver si encendemos este tema. Amar, comprender, ser compasivo con los demás no tiene nada que ver con ser tonto. Que esto la gente lo confunde mucho y la Iglesia lo ha enredado. Baja la cabeza, ponle otra mejilla, pim pum pam, y ustedes saben, no es esto. Recuperar todo eso que nos legaron y lo dejaron como ese esoterismo oculto, escondido y maravilloso en órdenes secretas. Por ejemplo, María Magdalena pertenecía a la orden de Isis. De alguna manera a la orden de la rosa también, por no decir mucho. Órdenes que realmente sabían cómo llevar este tipo de cosas y cuáles eran los seres, cuáles no. Hay muchas cosas hermosas dentro de la primera parte de lo que era el cristianismo, ¿ok? Que ya yo les dije que Jesús no era cristiano, ni era, en dado caso, él nació bajo la religión judía, pero él no tenía religión, ¿ok? Estamos hablando de los católicos que han querido suprimir muchas cosas. Pero dentro del culto católico también podemos encontrar cosas de las cuales agarrarnos, porque ellos también han utilizado cosas que tienen una simbología maravillosa. De todo podemos beber, de todo, pero con conciencia, ¿sí? ¿Sí? Pero queremos recuperar todos esos cultos a los cuales la Iglesia quiso suprimir. Porque suprimió a sus mismos cristianos, ¿ok? Practicaban lo mismo que ellos, parecido, pero no como ellos, lo practicaban de verdad con el amor, por tanto no les interesaba, porque a ellos solo les interesaba el poder. ¡Pum! ¿Qué pasó? Quemados, matados todos, ya está, suprimida la verdadera sabiduría. Los dioses,
Los dioses celtas, los dioses nórdicos, los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses de sumerios, los dioses de aquí, los dioses de allá, los dioses de todos lados que fueron suprimidos. Cuando llegaron a las tierras de América, pues todos esos dioses arrasados, aunque ahí habían dioses también de armas tomar, que yo diría que no son muy positivos, pero también había, por supuesto, dioses positivos, como en todos los cultos, ciertamente, ¿no? A ver, todo lo que la iglesia quiso suprimir, eso es lo que a mí me interesa. Los dioses liberadores, como les digo yo y les he dicho ya, se los dije también en el video de Lucifer, ¿ok? Lucifer de una forma y todos los que están con él, comandan y guían a todos estos, están todos trabajando para que nosotros podamos elevar la frecuencia. Entonces, no solo este tipo de cultos paganos, hermosos, antiguos, druídicos, ocultistas, digamos, más de la naturaleza, como la magia Seir, por ejemplo, de los vikingos. Es que hay tantas cosas, más o menos me van comprendiendo, ¿verdad? Todo lo que queremos ir recuperando. También podemos querer contactar con seres como, Metatron, Astar-Sheran, estos seres que muchos canalizan como los pleiadianos, los arturianos, los Urma, las razas cósmicas positivas, los de Sirio, ¿ok? Los de Andrómeda. Son muchos los seres, digamos, extraterrestres, aunque que todos somos extraterrestres porque el alma de nosotros no es terrestre. Solamente tenemos estos cuerpos, estas vestiduras aquí medio mal hechas ahí, más o menos, para poder caminar en esta tierra. Pero ninguno de nosotros, los que tenemos el alma adentro, somos terrestres. ¿Ok? Bien, ustedes lo saben, bajamos por una misión hace mucho tiempo. Los que quieren contactar con este tipo de seres y canalizar, y hay muchos canalizadores dando mensajes al respecto de predicciones que les dan desde estos seres cósmicos de otros planetas, como ya les dije, pleiadianos, sirianos, arturianos, Astar-Sheran, su combo estelar, los seres que canalizan al ser uno, hay montones de tendencias, ¿verdad? Los que canalizan a los ángeles, ¿sí? Los que canalizan frecuencias de luz mucho más altas, que ni nombre tienen, o nombres que ustedes no conocen, porque hay de todo. Los que realmente tienen un contacto extraterrestre real, que se le aparece una nave, y tienen un contacto extraterrestre real, ¿sí? Los metafísicos, ¿sí? Los metafísicos tuvieron su furor en un tiempo, pero la metafísica, como todo, fue contaminada. Ahora el paganismo también, todo lo que es recuperar las tradiciones paganas de los dioses y los antiguos dioses, también se ha ido contaminando. No tanto, pero más o menos. Sobre todo por la calidad de los egos de quienes enseñan. Y luego tenemos, por ejemplo, la magia del caos. ¿Qué tan peligrosa podría ser para nosotros? Porque es una magia que no respeta mucho. Ya les voy a dar pautas para esto. Y vamos a hablar aquí de algo que se ha convertido, para mí, realmente es la nueva tendencia, es la nueva religión, porque lo han convertido, esto es algo que realmente debería ser un despertar de conciencia. No tendría por qué convertirse en una nueva religión prácticamente. Y sí, se ha convertido en una tendencia religiosa, política, fanática e insoportable. Sí, ¿de qué les estoy hablando? Y no es porque sea malo, no, es cómo la están llevando, de las teorías conspiranoicas.
Esto está haciendo que la gente pelee, que las familias se dividan, que la gente no se entienda, que se hagan bandos, ¿sí? Cuando más bien deberíamos estar todos compartiendo un conocimiento. Yo de verdad que no puedo entender esta peleadera y esto de que yo soy el único despierto, yo tengo razón, porque yo me creo esto y esto y esto y esto y no estoy rebelde ante aquello y pum, pim, pam, pam, y los reptilianos y los arcontes y los no sé qué más, y ya lo llevan a un punto oscuro. Pero bueno, vámonos con calma, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de este tema, vamos a extenderlo. Este es el tema que más está generando, porque es el de moda, es el implantado ahora en este momento. Vamos a extenderme con este tema. Y esto va para todos los demás también. ¿Qué pasa? Sabemos que en el mundo existe el mal, desde tiempos inmemoriales, toda la vida. Y toda la vida hemos tenido gobernantes, toda la vida hemos tenido seres cósmicos que interfieren para mal y seres cósmicos que intervienen para bien. Lo que pasa es que los que intervienen para bien tienen códigos de conducta, ¿sí? Los que son los malandros los delincuentes, los tirapiedras del cosmos, ellos vienen y de una quieren esto es lo que nosotros decimos, vamos a ver cómo lo hacemos, lo implantamos. Y por supuesto, esto también no solo es extraterrestre, es también cuestión humana. Los humanos con poder se trastornan. No necesitan muchos implantes extraterrestres, no necesitan mucha influencia extraterrestre, no necesitan que el diablo le eche candela por detrás y los puye con el tridente, no. El humano, de hecho, es corrompible. El poder corrompe al humano. ¿Sí? Porque el ego humano es un problema. Entonces no le vamos a echar la culpa a todos los extraterrestres. Los humanos también caemos. Y también nos dejamos hacer. Decimos que sí. Ahí está el problema. Hacemos pactos, hacemos contratos con seres que ni sabemos ni quiénes son. Y hacemos contratos también con los que nos mandan en este mundo. Bajamos la cabeza ante ellos. Cuando nosotros somos los que podemos ver, le pagamos el sueldo a todos los que nos mandan. Pero no, le bajamos la cabeza. Esto, por supuesto, tiene su parte totalmente real. Que hay seres extraterrestres, si ustedes le quieren decir, los grises, los reptilianos, los arcontes, los cthulhu, los reptilianos, las mantis, los insectoides. A ver, que hay montones de razas que pueden ser negativas. Que de estas, como yo les digo, yo de verdad he canalizado 2 de ellas. Sin querer, no, porque no los busco. No es algo que a mí me haya interesado en ningún momento. Ahora es que le estoy poniendo un poquito más de atención. Pero me llama la atención muy fuertemente no haber visto nunca un reptil. Fíjense, con lo canalizadora que yo soy. Yo canalizo de todo. Bueno, tal vez lo que ellos llaman, lo que otros llaman reptilianos, para mí es lo que yo digo que son demonios, que son bien feos. Pero pueden cambiar de forma, se mimetizan, ¿ok? Y nos guían mentalmente y nos influyen mentalmente y son bien negativos para el ser humano, ¿ok? Cada quien les puede poner el nombre que quiera. Para mí son demonios, ¿ok? El bien y el mal ha existido de toda la vida. Esto se permite en este mundo y ustedes lo saben. No podemos quejarnos de esto. Cuando bajamos como almas, yo sé que no lo recuerdan, pero ustedes saben que bajamos a trabajar, a hacer un trabajo, muchos a aprender, muchos a vivir una experiencia humana que no podíamos vivir en otros mundos muy sutiles, muchos a ayudar. Hemos estado en un intercambio de almas desde hace muchísimo tiempo. Miren, la Tierra no tiene 2000 años ni 3000. Esta Tierra ha pasado por muchas civilizaciones y muchos de nosotros que estamos aquí tenemos tiempísimo
desde la era de Hiperbórea, de Agartha, de Mu, de Lemuria, de Atlántida. Hemos pasado por miles y miles de cosas. Unos espíritus son más viejos que otros, otros son almas más nuevas, otros son almas que realmente tú las ves y le ves una carta natal y sabes que acaban de nacer. O sea, tienen 2 o 3 vidas, si acaso. Hay unos que se pierden en el tiempo casi no se puede, es una percepción, ¿no? Muchos hemos estado aquí durante tantas eras. Dale, y volvemos a ayudar y volvemos a bajar. ¿Okay? Y siempre ha habido esta guerra entre el bien y el mal, porque en esta tercera dimensión existe el yin y el yang, el bien y el mal, luz y oscuridad, sol y luna, negativo o positivo, es parte de la naturaleza. No podemos vivir la experiencia humana si esto fuera totalmente positivo. A ver, ¿qué aprenderían ustedes? Yo sé que a veces el mal es demasiado fuerte, pero no aprenderíamos nada, no nos preocuparíamos de nada. Entonces, ¿para qué nos sirve que nos demos cuenta que de alguna manera nos han mentido y nos han organizado un poco la vida a nivel cósmico y nos tienen, sí, esta cierta matrix, sí, pero no quiero que piensen, y ahí es donde está el problema, que nosotros somos unos simples muñecos como los Sims. Porque esto es lo que llegan a pensar los que se meten mucho en estos. Vivimos en una tierra plana, vivimos en un lugar de mentira, que a la final, ¿qué podemos hacer? Si se ponen a ver, ok, hay muchas mentiras y de hecho los gobiernos mienten todos los días, con todo. ¿Qué tanto podemos hacer? Tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestro momento, en nuestra frecuencia, mantener nuestra frecuencia para poder ayudar a otros, mantenernos firmes y saber que hay mentira. Pero no podemos fanatizarnos a pelear porque la Tierra es plana. Sí puede serlo. ¿Y? Cuadrada, rectangular, una bomba o no sé, una espuma en el aire, vivimos en una nube que no importa. Se ponen histéricos, furiosos, pelean familias contra familias. De ahí cayeron en lo negativo. Se ponen a hablar cosas en el YouTube y los divulgadores en todo tipo de plataformas. Claro, yo sé que esta es la moda y esto trae dinero, porque trae visualizaciones. Pero a ver, vamos a ser un poquito conscientes, porque ¿saben qué pasa? Esto baja la frecuencia, porque nos hace sentir seres insignificantes. Muchos nos dicen, no, el alma es más fuerte, pero recuerden que muchos de nosotros no sabemos cómo utilizar la fuerza de esa alma. Entonces tú le dices a una persona que no sabe, no ha tenido un contacto espiritual fuerte, no, que tu alma es fuerte, pero tú tienes que luchar con ellos, con esos extraterrestres, con esos seres, con las depredaciones, con los implantes, nos tienen controladísimos, la vida es un control total. Sí, puede ser que sí, pero entonces, ¿dónde nos deja eso a nosotros? Somos unos monigotes. ¿Y qué es lo que pasa? Si por lo menos te dieran un equilibrio, porque ahí no hay equilibrio, de decirte si existe lo bueno, también existen los positivos. Los positivos siempre están ahí, siempre cuidándonos, siempre alerta. Aunque tú no los veas, aunque no los sientas, pero ellos están ahí. ¿Ok? Para que lo sepan. Entonces, estos personajes que muchos de ellos no tienen mala intención, pero también recuerden que muchos de ellos no canalizan un carrizo. Es simplemente están creyendo un concepto material. Somos una invención, somos este mundo, el show de Truman, y nosotros somos nada. Nos tienen controlados, tenemos que liberarnos. ¿Cómo? Si te sientes que no eres nada. No, que el poder de nuestra alma, ¿cómo lo usas si te sientes que no eres nada? Y que no tienes ninguna ayuda. Porque no, que nosotros solo nos podemos liberar. Claro que podemos tener la voluntad, pero ¿saben qué? Yo les voy a decir algo. Perdónenme y discúlpenme, tenemos un alma muy fuerte,
pero como les dije, no todo el mundo ha llegado es muy poca, si es un 5%, un 3% de los humanos que están despiertos, que sabe accesar al poder de su alma, es muy poco. Es nada. Entonces tú le dices a la mayoría de las personas que quieren estar en esto, usa el poder de tu alma, no, que tienes que ir, métete en esto, y grita, y pan, y pum, y te metes en problemas y hasta te pueden después poner el ojo encima y meterte en problemas. Hay gente que dice que esto es cobardía, no, es inteligencia. Porque hay cosas que no, hasta cierto punto, trabajemos en nuestro círculo, como yo siempre he dicho, en nuestra casa, con las personas que podamos ayudar a despertar, que podamos irle dando esa semillita, frecuenciémonos, no nos dejemos llevar, mantengamos la balanza en equilibrio, hagamos de esto un juego, hagamos de esto bueno, que tú me vienes por aquí, yo te voy por aquí, pero no vas a poder conmigo, no vas a poder conmigo porque yo soy fuerte, y vamos con este estado positivo, pero no caigamos en la depresión de pensar que el mundo ya está, lo perdimos, que somos nada, que somos unos muñecos de los Sims, que nos controlan los extraterrestres, nos implantan todas las noches de miles de cosas, o sea, y después que nos muramos, entonces nos van a volver a hacer reencarnar y aquí nos vamos a quedar. Y entonces en todas estas conversaciones de todos estos seres que se ponen a decir este montón de cosas y miles de cosas más, o sea, me canso de lo que pueden decir. ¿Qué te dejan? Dolor, angustia, porque nosotros aún estamos en una este cuerpo es de tercera dimensión, no sabemos usar bien el poder de nuestra alma, hemos perdido la memoria, nos han puesto un velo de malla, no recordamos, hemos reencarnado muchas veces, las depresiones y los dolores de la vida nos hacen que no podamos sobrellevar esto. Entonces, al hablar tanto de esto y de esta manera tan negativa, nos hacen sentir o nos colocan en una posición de debilidad total ante estos seres. No podemos hacer nada, van a acabar con el mundo, van a implantar el nuevo NOM. Y nos siguen deprimiendo, que si las guerras, que si esto, que si el otro. Y yo siempre me pregunto cuando veo uno de estos mensajes, yo he visto muchos de estos. Para empezar, los miro y digo, ¿tú canalizas de verdad? O sea, dentro de mí lo estoy pensando. Obviamente como canalizadora les veo los ojos. No canalizan. Es todo una percepción mental. La mayoría de los que exponentes, ¿sí? Son muy pocas las mujeres exponentes de este tema conspiranoico. La mayoría de los exponentes son hombres. Los hombres piensan de una manera mucho más cuadrilátera que la mujer. No canalizan como la mujer, no tienen la percepción que tiene la mujer. Lamentablemente es así. Así como ellos tienen músculos y tienen una testosterona que nosotros no tenemos, así nosotros tenemos una intuición dada por la madre diosa, porque es innato en las mujeres. Nosotras somos brujas, somos canalizadoras. Nosotros somos más sensibles. ¿Les guste o no les guste? Entonces tú dices, ¿por qué las mujeres son reacias a hablar de este tipo de cosas? Algunas sí, pero siempre le meten un toque bonito espiritual. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, porque entendemos que si existe el mal, existe el bien, porque eso es, el que no lo ha visto no puede decir que no existe, pero nosotros, los medios, los canalizadores y todas las personas y trabajadores espirituales serias que realmente estamos en esto y que llevamos toda la vida viendo de todo, yo les digo, el bien existe. Los seres de luz están ahí con nosotros y necesitamos de ellos porque ellos están en una frecuencia más alta que nosotros. Entonces no podemos decir, no, nosotros solos vamos en contra de esto. No, nos vamos a negar, sí, nos vamos a mantener firmes, sí.
La firmeza de alma y de intención, por supuesto que sí. De elección, claro que sí. Esto es lo primero. Frecuencia positiva. No me interesa lo que tú me digas, no te lo creo. Perfecto. Pero necesitamos también la ayuda de los otros. Entonces todo lo que nos hablan es tan negativo que uno se queda así diciendo, y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde están los buenos? ¿Estamos solos? ¿Abandonados? No. Entonces, al punto que quiero ir con esto es, todos aquellos canalizadores, o que se dicen canalizadores, de todas estas teorías nuevas y conspiranoicas, porque es la forma de llamarlas, a ver, es la única forma que van a entender. ¿Qué es lo que están haciendo? Perder el control y desbalancearse. No tienen un equilibrio porque todo es negativo. Ustedes los oyen. ¿Y qué es lo que les produce en el plexo solar? Dolor, angustia. El mundo nos están controlando. Todo es horrible. No servimos para nada. Nos van a poner los chips. Y cuando vienes a ver, entras en un estado. Tú terminas de ver un video de estos y terminas en un estado de frecuencia por el piso. ¿A ti te parece que eso está bien? No, ¿verdad? No. Entonces, estos seres, por más que tengan buena intención, porque muchos de ellos tienen muy buenas intenciones, pero están desesperados por las mentiras y quieren que los demás conozcan la verdad. Muchos son de verdad maravillosos, muchos son malintencionados, pero hay que saber reconocerlo. La ley del ritmo y de la polaridad, ¿qué es lo que hacen? Se desbalancean y se van hacia el lado totalmente negativo, y lo que transmiten es negativo, es dolor. Es lo mismo que cuando viene un ser aparentemente de luz, se nos aparece, nos empieza con algo bonito, se nos presenta bonito y después nos dice una predicción que nos deja en el piso sentados del horror y de la angustia. Y como le creemos, porque canalizamos a un ser distinto a nosotros, que tiene, digamos, una frecuencia diferente, le creemos y caemos y producimos eso que ellos están diciendo. Entonces, cuando esta gente, estos personajes se pongan ante ustedes, sea de los conspiranoicos, ¿okay? Sea angeólogos, sean paganos, sean metafísicos, sean nueva era en todos los sentidos, no me importa qué es lo que les estén enseñando, lo que ustedes tienen que hacer, brujitos, y yo me siento a verlos, yo me siento para yo poder decirles a ustedes y ayudarlos, yo me siento, y de repente me gusta a alguien lo que está diciendo, digo, mira, está interesante, vamos a verlo. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que su discurso ustedes van a escuchar con su oído y van a ver y dicen, oye, qué bien lo que me está diciendo, oye, me suena, me resuena, qué bueno, qué inteligente, esto y lo otro, sí, esto es lo máximo. Pero de repente empiezas a sentir acá, sobre todo los que son sensitivos, no les digo que todos se van a conectar con esto, empieza a pasar algo acá, en el chakra del plexo solar y en el corazón y en la garganta, y además de todo ocurre dolor en los ojos y comienzas a sentir un desgaste físico. Se te extrae la energía, ese ser que está hablando ahí, esté consciente o no, crea que está dando un buen mensaje o no, está extrayéndote tu energía. Y ese es el primer síntoma que te debe decir, me importa un bledo lo que te esté hablando, aunque parezca que está en lo correcto, apague, cambie de canal. Porque ese divulgador y ese canalizador que está ahí, ese supuesto canalizador, porque que canaliza de verdad, canaliza la luz y canaliza la oscuridad. Y mejor que yo para decirles quién es la oscuridad, creo que no existe, porque he nacido al lado de la oscuridad. Me la han hecho ver desde que nací. Por tanto, creo que soy una experta en lo que es oscuro.
Entonces, cuando empiecen a sentir un malestar corporal en cualquiera de sus formas, o hasta un dolor de estómago, dolores de cabeza, sobre todo los ojos, a los que no son tan perceptivos de chakra, ojo, me estoy durmiendo, no puedo con la energía, o se cansan de escucharlos, hay algo como que ya no quiero escucharlo más. Pongan atención a sus sensaciones, es su alma hablando. Y no lo escuchen. Pongan a aquellos divulgadores, aquellos investigadores o aquellos que quieran escuchar del culto que sea, de la tendencia que ustedes quieran escuchar, que les hagan sentir alegría, positivismo. Sea cual sea el culto que ustedes quieran escoger, porque o varios, porque a lo mejor nos gusta meternos por varios caminos por investigación. Pero si eso a ustedes les causa un bien, si ustedes tienen ahí un santo, mire, ustedes tienen ahí a San Mateo, y eso a ustedes les hace bien, ¿por qué lo vas a quitar? Si te hace bien, a ti te gusta, te hace bien, te sientes bien. Todos los caminos llevan a Dios. Entonces, si ese es tu camino en este momento, síguelo. Si a ti te gusta tener tu santico y hacer pequeños milagros con tus velitas, pon tu santico. Si a ti te gusta la Wicca, métete en la Wicca. Si a ti te gusta el ocultismo, dale por el ocultismo. Si a ti te gustan los dioses, por los dioses. Si a ti te gustan los ángeles, por los ángeles. O sea, escoge tu camino y bebe de las fuentes que te van dando, porque tenemos que estar atentos que estamos en un mundo, sí, donde nos mienten y nos friegan y nos fastidian, y tenemos que estar muy pilares con respecto a lo que queremos, a que no nos depreden nuestra energía, porque esto es real, esto pasa. Incluso una persona normal, un amigo, nos puede depredar la energía. Entonces tengan cuidado con todo esto, brujitos. Lo que les quiero decir es que cualquier camino es su camino en el momento. ¿Por qué? Porque es su nivel evolutivo. ¿Ok? Escogemos diferentes caminos y nos tocan diferentes experiencias porque ese es el camino que escogió tu alma. Sea que después lo dejes, pero de ahí aprendiste. Entonces ningún camino, yo diría, está mal. Simple y llanamente síguelo hasta que tu alma diga, hasta aquí llegué. Siento que debo evolucionar. Tu alma te lo va a decir. Confía en tu alma, confía en ti mismo, confía en tus intuiciones, confía en ti mismo más que en nadie. Ahí está tu propio poder. No estarle creyendo a todo el mundo. Escucha, bebe del conocimiento que te gusta, toma las cositas que te gusten y las demás las bota a la basura. Ya está. Punto. ¿Ok? Esto es el mensaje y sobre todo este último. Para todos los que les encanta este tema y se meten muchísimo y que está lleno la pantalla de este tipo de cosas. Sí, el mal existe. Sí, el mal está activo y de toda la vida. Esto no es nada nuevo, señores. Esto no es de esta era. Esto es de todos los tiempos. Pero el bien también existe. Y no me interesa aquellos que me digan que no está el bien. Yo lo he percibido, yo lo he sentido, yo sé cómo ellos te salvan. Lo que pasa es que no interrumpen tu libre albedrío, no son infractores como los otros, ¿ok? Pero mientras estés conectado a tu divinidad, yo te apuesto que siempre vas a recibir la ayuda que necesitas. Confíen en que los seres hermosos existen y están ahí para ayudarnos. Confíen en eso, ¿ok? Confíen plenamente. Este es uno de los mensajes que les quiero dar el día de hoy, por favor. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo más. Hay dos personajes que divulgan este tipo de conocimientos. Que les pongo una... Hay tres. Vamos a ponerles tres. No les voy a decir nombres. Hay uno que es profundamente negativo y es lo que se le llama primado negativo. Se hace pasar por bueno, por maravilloso, por altruista, porque él se la sabe todo, canaliza cosas que tú dices, ¿de dónde sacó esta locura? No importa, perfecto.
y deja una sensación de malestar tan increíble que tú dices, por favor. Y él no es desagradable, pero deja una sensación de malestar. Hay otro que a mí me encanta, es uno de los personajes investigadores y que tienen años divulgando miles de cosas sobre teorías extraterrestres, teorías de esto, de lo otro, de todo tipo, espirituales. Es un hombre que de verdad me parece maravilloso, es un ser especial. Pero ¿qué pasa con él? Para mí cayó en una depresión porque todo esto que ha pasado desde, ustedes saben, 2 añitos, 3 añitos atrás, esto lo sumió a él en una depresión tan profunda que no puede ver ya lo positivo. Prácticamente está dejando de creer en que existe una ayuda. A pesar de que sabe que existe, pero se ha dejado de llevar por el dolor. Y esto es lo que le pasa a muchos. Creen más en lo negativo, en que este mundo está gobernado por lo negativo, no vamos a poder hacer nada. Y esto a mí me duele mucho porque me parece que es un ser tan espectacular. Este es otro estilo. Y el otro es, para mí, uno de los nuevos avatares que tenemos en esta era. Ya verán las cosas que hará más adelante. Que todo te lo pone de una manera, te dice, sí, estos desgraciados existen, como se lo digo yo. Estos bicharracos están aquí, estos pajarracos del demonio, estos bichos, estos culebras, bichos, como se quieran presentar, no importa el disfraz que adopten. Sí, nos quieren controlar, pero no nos vamos a dejar. Aquí somos unos guerreros, vamos a disfrutar del proceso y vamos a vencer. ¿Por qué? Porque el alma que está fuerte, clara en lo que quiere, no es vencible. Ni aquí, ni en otra vida, ni cuando reencarne, ni nunca. Es un alma que se rebeldizó, porque no es que se rebeldizó, es que está clara en dónde están las mentiras. Esto es un verdadero canalizador. Y vamos a afinarnos con divertirnos con el proceso. Yo creo que muchos de ustedes sabrán de quién estoy hablando. Este es un personaje. No voy a hablar de lo que va a suceder en el futuro, porque estas son cosas que me las voy a reservar. De verdad, es prudente reservar. Pero estos son 3 ejemplos que he visto claramente y es impresionante. Es impresionante. Entonces, por favor, aquellos que les encanten estos temas, no caigan en la depresión. Tengan fe en que vamos a llevar el proceso vamos a ser guerreros divertidos. Vamos a divertirnos, vamos a llevarlo con fuerza, con tranquilidad. No tenemos por qué estresarnos ni pelear con la familia, ni decirle nosotros somos los más despiertos, ustedes son unos brutos. No es necesario, porque esas almas pobrecitas no entienden. Entonces vamos a tratar de ayudarles, y si no se puede ayudar, uno mira, se calla la boca y sigue su camino. Le deseas el bien, porque no es su proceso. No traten de convencer a nadie. Si tú ves que la persona se apertura, ayúdenlo. Y si no, pues no. ¿Ok? Hasta ahí lo de las teorías conspiranoicas. ¿Ok? Creo que es suficiente para aclararles un poquito este tema que me preocupa tanto y que veo que tanta gente está angustiadísima por esto. La luz existe, amigos, y eso es un hecho. Punto. Están con nosotros y van a verlo pronto. Mucho más de lo que está ahora. Bueno. Un momentico. Ok, brujitos. En cuanto a reconocimiento de las entidades positivas o de las que son buenas para ustedes, yo siempre les he dicho, y no me canso de repetirlo, ustedes tienen que afinarse. Miren, ustedes pueden querer conectar con Hécate, pueden querer conectar con Isis, pueden querer conectar con Shiva, pueden querer conectar con el arcángel Metatrón. Infinidades de seres. Pero yo lo que quiero es,
para que ustedes sepan si este ser es bueno para ustedes o no, si está frecuenciado con ustedes o no. Porque todas estas conciencias existen. Metatron no es malo, que dicen que no, que es malo, que pertenece a Yahvé, que es un satánico. Mentira. Astar Sheran existe. Sí. Sí. Y muchos seres estelares muy bonitos. Ahora, que hay gente que lo que canaliza no es real. Y que hay gente que, por ejemplo, viene y se hace pasar por la voz de Astar Sheran. Es mentira. ¿Por qué? Porque los seres de luz nunca entran en un cuerpo humano para hablar a través del cuerpo humano. Ya por ahí lo que da es risa. Eso no pasa. La canalización es muy diferente. Pero siempre traten de buscar una imagen, algo que les guste y traten de conectar un poquito, frecuenciar dentro del sentimiento. Pongan el sentimiento, que siempre es lo más fácil. Esa entidad es para ustedes. No porque yo les diga que es maravillosa u otras personas le digan o ustedes piensen que es lo máximo. Por ejemplo, que yo les hablé de Lucifer. Todos quieren contactar con Lucifer. Hay algo que ustedes deben saber de Lucifer. Lucifer tiene muchos egregores por todo lo que se ha dicho de él. Que contacten al verdadero Lucifer sin la creencia limpia por completo de que él no es un poco el diablo. Es muy difícil porque lo tenemos en las conciencias. Tenemos una línea generacional y neuronal desde hace siglos que viene en el ADN incluido, que Lucifer es satánico. Entonces, pregúntense bien, ¿están contactando con el verdadero Lucifer? Recuérdense que Lucifer no es de los que vienen así como así. Yo se los expliqué, ¿verdad? No sé las razones exactas de él, pero no es fácil. Ni se lleva con un culto igual que otros dioses, que le pones un altar. Lo puedes poner, pero es distinto. Y les hablaré en la parte 2 un poco más, cuando me den permiso de abrir más esto. Entonces, váyanse por lo sencillo. ¿Cuál es el Dios que los llama? ¿Cuál es la entidad que los llama? ¿Cuál es el ser, el ángel, el arcángel, el maestro de luz que ustedes quieren integrar en su vida? Conéctense con esa frecuencia. Y si esa frecuencia les hace bien, les hace sentir algo hermoso, por favor, ahí quédense. ¿Sí? Es el sentimiento lo que les va a decir sí o no. Nuestro sentimiento aquí, nuestro corazón, que no me canso, todo el tiempo lo digo, es lo que te ayuda. Y si no, háganlo mentalmente. Esto que me produce miedo. ¿Por qué tú le vas a rendir culto a Hécate si te produce miedo? ¿Tú crees que vas a tener un buen resultado? Porque muchos lo hacen. ¿Saben por qué? Porque quieren el poder de Hécate. Y la diosa lo que hace es quedarse tranquila, porque sabe que no te vas a frecuenciar con ella, porque tienes miedo. Muchos le tienen miedo, pero el poder es tan grande que quieren tener ese poder. Sean objetivos, sean claros, sean sinceros con las deidades, no sean exagerados, no quieran todo el poder. Las deidades no son para que les cumplan todos sus deseos, porque ustedes, una de las cosas que tienen que entender, y lo que más claro he aprendido en esta vida, es que lo primero es que evolucionen ustedes. Ellas les van a dar las pautas y los van a ayudar en el camino, les van a hacer un acompañamiento y muchas veces sus milagritos, pero el trabajo no es de las diosas, el trabajo no es de los ángeles. Ustedes vinieron aquí a hacer un trabajo álmico, espiritual, físico, mental, emocional y de todo tipo. Tienen compromisos con otras personas, tienen karmas, tienen dharmas, tienen que trabajar su carta natal, su misión de vida. Vinieron con un compromiso que hicieron antes de venir a esta tierra para aprender, enseñar y evolucionar muchas cosas. Entonces, qué fácil, yo le pido a Hécate y Hécate me cumple todo. No, es que yo quiero el amor, le pendo velas a Afrodita y Afrodita me va a cumplir todo. No, no es así. Primero te van a enseñar por qué
tú no tienes el amor. Primero te van a enseñar dónde está tu problema. ¿Y sabes qué pasa? Como todos somos unos niños malcriados. Bueno, no todos. La mayoría son niños malcriados y que quieren que la mamá les dé todo. Porque realmente las diosas son como nuestras madres, pero la madre también enseña. Y estas son diosas madres que son fuertes, más fuertes que las mamás de ustedes. Y los van a enseñar templadamente a otros con más dulzura, depende de su evolución y de sus ganas de aprender. Entonces no crean siempre, no se vayan a que yo quiero la diosa portentosa porque yo... ¿Ustedes creen que los dioses no saben que ustedes los quieren nada más por eso? Tengan una deidad a la cual puedan querer, a la cual les pueda gustar de verdad. Porque si no, no funciona. Si no hay cariño, no hay interacción real y que ustedes de verdad le agradezcan, estén contentos, se sientan que esa deidad es su amiga, su madre, esa energía que a ustedes les encanta. A ver, que estén agradecidos, que tengan esa interacción bonita. Si nada más la diosa está ahí para que ustedes le pidan cosas, muchas lecciones les esperan en la vida. Pero esto es parte del aprendizaje. Entonces, frecuéncense con la energía de aquel que realmente ustedes piensen que los puede ayudar. Así les parezca que es un santico pequeñito, que mire, un angelito, el ángel Anael, ese nada más, ya está, yo me frecuencio con él. Ya está, suficiente. Él tiene que tener el combo completo, gigantesco de todos los dioses. No, vas creciendo poco a poco, vas cambiando. Hay seres que sí, de repente sienten un llamado maravilloso de dioses muy portentosos. Pero no todo el mundo soporta la frecuencia de un dios muy portentoso. Como por ejemplo la llamada de Zeus. Zeus es candela, ¿no creen ustedes? Por ejemplo. Las diosas oscuras ya sabemos, ¿verdad? Que muchos que han entrado en mis cursos después me dicen, mira, ¿no tienes un curso de brillo? Y yo me muero de risa, claro, porque es que la diosa oscura le ha dado, mira, pum, pim, pum, pum, porque tú lo que necesitas son lecciones, entonces claro, te vas con Brilli, que es una forma de aprender más solarmente y más tranquilamente. Las diosas solares, no es que no enseñen, ojo. Por cierto, les voy a dar un curso, así sea pequeño, de unas 3 o 4 horas o 2 videos, no sé, vamos a ver sobre la diosa Brilli. Importante, pero te voy a hacer un curso, ¿ok? Para enseñarles con ella y las fuerzas que se pueden utilizar para defensa y todas estas cosas que no están muy claras ni las voy a enseñar por aquí. Pero vamos a ver cuándo lo hago, ¿ok? Y el otro curso va a ser de canalización angelical y de magia angélica, pero vamos con calma. Bien. Entonces eso, frecuénciense bien con lo que quieren. No se mientan a ustedes mismos, porque a las diosas no se les mienten. La diosa sabe, incluso nosotras, las maestras, las que estamos llevándolo, sabemos muchas veces que se quieren meter por caminos, pero bueno, hay que dejarlos, aunque no sean el camino de ustedes. ¿Por qué? Porque de ahí también van a aprender. Cuando se caen en el hueco, también aprenden. ¿Sí? Lo que pasa es que somos los únicos personajes en esta tierra que caemos 2 veces en un mismo hueco. Los animales no, son más inteligentes que nosotros. Ya sabemos que los animalitos son realmente los dueños de esta tierra, así como todos los seres elementales, y que realmente Gaia nos prestó esta tierra para evolucionar, ¿verdad? Lo sabemos. Vamos a hablar en otro video que también les tengo, es que les tengo muchos videos, pero tengo que ir con calma porque son profundos, de la madre tierra y los elementales, los seres féricos. Muy importante, están pidiendo que se hable de ellos, al igual que Odín quiere dar una información. Por cierto, les voy a dar un adelantico rápido. Odín está ayudando a muchísima gente en este momento. Si quieres frecuenciarlo, porque recuérdense que la frecuencia de Odín es súper fuerte, súper luminosa,
se frecuencia por supuesto con la de Lux y los dioses que nos quieren ayudar a liberarnos de, bueno, sí, lo que es la Matrix, ¿sí? Y de todos nuestros problemones que tenemos. Bien, hasta ahí se lo voy a dejar eso. Entonces, al igual que con todos aquellos de los cuales aprendan, maestros con los cuales entren, si ustedes empiezan a sentir que ese maestro les come la energía, les depreda la energía, se sienten, otra vez les vuelvo a decir, ojos pesados, sueño, plexo solar alborotado, radar cósmico, chakra corazón, garganta trancada, no quieren ya ir donde esa persona, hagan caso a su alma. Ese maestro, maestra, ese gurú, esa persona que les está enseñando les está depredando la energía, se dé cuenta o no. Porque hay vampiros cósmicos, digamos, o vampiros espirituales, no se dan cuenta de lo que lo están haciendo es comiéndose la energía de los alumnos. No están dando de ellos, están chupando. Yo soy de las que doy demasiado, tanto que hay días que tengo que parar en serio y desconectarme por completo de todo el mundo, no contestar más, porque doy tanta energía, tanto que mi plexo solar a veces se afecta y mi campo psíquico y astral, o sea, yo tengo que equilibrarme cada cierto tiempo. Hay de todo en este mundo, pero cuando ustedes se sientan mal, corran. Esta es la consigna, por ponérselo fácil, ¿ok? Tanto un video en YouTube, un video en TikTok, un video en Instagram, en donde sea. Si ustedes sienten que ese ser les está desencajando, no es su camino. Puede que a lo mejor el mensaje puede que sea muy bueno, pero no es el camino de ustedes. Así que mire, agarren y váyanse a donde la frecuencia a ustedes les guste, ¿ok? Yo en lo que veo un video, paso 10, 20 minutos y el plexo solar se me empieza a poner como loco, se me tranca la garganta y empiezo a desgastarme, apago. No me interesa que la información que me esté dando sea maravillosa. Se acabó y no lo vuelvo a ver más. ¿Ok? Bien, vamos ahora al punto que me han preguntado tantísimo también, importantísimo para ustedes. ¿Es necesario llevar a mis dioses con un culto ritual? ¿Es necesario hacer el ritual, el círculo mágico? No es necesario. Lo que pasa es que los círculos mágicos y los rituales más elaborados sirven para concentrar nuestro poder. Y si ustedes son inexpertos, es mucho mejor que hagan una concentración de poder con la invocación de los elementales y de fuerzas féricas importantes para poder ayudarles a canalizar y a conectarse y a hacer el trabajo mágico que están aprendiendo. Háganlo por un tiempo, no importa, pero si no les gusta, si eso no es lo que les va a ustedes, acuérdense que todo lo que hacemos en físico, sí, movemos a los elementales. Yo uso esta piedra para un hechizo, evidentemente estoy usando la frecuencia de Madre Tierra, la frecuencia de esta piedra. Yo prendo una velita y esa velita tiene una frecuencia del elemental de fuego y de tierra también, ¿ok? Prendo un incienso, ok, todo tiene energía. Y utilizamos la energía. Las plantas, las hierbas tienen un espíritu, ¿ok? Que podemos verlo, visualizarlo, lo que sabemos. Pero si no hay el conocimiento de los libros que pueden tener, las plantas tienen un espíritu, por tanto ese espíritu nos sana o nos mata, depende de cómo lo usen. Sí, hay plantas positivas que nos entran en el cuerpo y van sanando a nivel espiritual, emocional y energético nuestro cuerpo. Por eso que antes se utilizaban las hierbas para la sanación y muchas de las medicinas parten de lo que son las hierbas. Lo que pasa es que ya ahora ya estamos llenos de químicos. Pero cada planta, ¿por qué sana una planta? Porque está rodeada de un espíritu elemental, cada planta. Distinto. Sanadores, un poco más fuertes, un poco más violentos, un poco más positivos. Hay de todo, ¿ok? Pero la planta tiene un espíritu, es un ser vivo. Hay que canalizar
y bueno, ver si esa planta de alguna forma va contigo. Claro, hay muchas que se sabe que curan y sanan ciertas cosas. Pero por eso es que sana, porque tienen un espíritu, ¿ok? Tienen una energía. Entonces tenemos que recurrir a las hierbas porque no solo sanan el cuerpo físico, sino el cuerpo energético, emocional, áurico y nuestra frecuencia. Esa es la maravilla de las plantas y de la homeopatía también, que está hecha con plantas. Ok. Entonces, sí, los elementales son maravillosos, pero no es necesario que ustedes le hagan. Yo quiero rendirle culto a Freya. Sobre todo los dioses nórdicos yo les he dicho que tienen una frecuencia muy alta y se frecuencian más o menos como los espíritus muy luminosos, como los ángeles o arcángeles, que de nuevo repito, no tienen nada que ver con la iglesia. Porcia, hay gente que está nueva en estos videos, se lo repito, no tienen nada que ver. Que las religiones se lo tomen para ellos, eso es otra cosa. Ellos toman lo que les conviene, pero no pertenecen a nadie. Están ahí para ayudar a la humanidad. ¿Ok? Entonces, un ángel, ¿ustedes creen que necesita que le pongan una manzana, una uva, un vino y una vela? No. Es absurdo. A mí me da hasta risa. No pega, porque la frecuencia es tan alta que ¿qué le sirve a él eso? Pero nos sirve a nosotros. Hacerle en nuestra habitación, en nuestro cuarto, en la salita, un bonito portal de ángeles, y le podemos poner hasta hadas, seres féricos, porque los ángeles y los seres féricos se llevan muy bien, porque los ángeles aman la naturaleza y la naturaleza ama a los seres angélicos. Entonces le puedes poner sus cuarzos que pertenecen a la madre tierra, bien frecuenciaditos, bien lindos. Le puedes poner una velita de olor a los ángeles, claro que sí, para que es abrir un vórtice, porque estamos utilizando energía para llevar un culto bonito. Le ponemos un llamador de ángeles, le ponemos campanitas, les ponemos cosas que brillen, lo que se frecuencie con los ángeles. Y colocamos unos inciensos sabrosos. Sí, por supuesto, todo esto es maravilloso. Pero el ángel no lo necesita. El ángel solamente está mirando que tú estás haciendo el esfuerzo de conectarte con él. Y vas abriendo tu portal a medida que utilizas ese sitio. Porque cuando hacemos trabajos elementales, con fuego, con tierra, con aire, con invocaciones en un sitio, constantemente abrimos un vórtice bonito, una puertita dimensional para frecuenciarnos con nuestros dioses o con nuestros ángeles. ¿Ok? Que los dioses son un poquito más consentidos, sí, les gustan más las ofrendas y cada dios tiene sus particularidades, sí, porque viven en dimensiones un poquito más pegados de nosotros. Claro, son un poquito más celosos, un poquito más, tienen ciertas características, algunos un poco más humanas, que nos entienden más, pues. Entonces les gusta que uno los ofrende y los quiera. Pero tampoco es necesario con que tú tengas, por ejemplo, tú tienes a Hécate. Que Hécate es muy fácil realmente. Ni siquiera necesita un dios masculino para ser llevada. Creo que todos ustedes ya saben, o los que están nuevos no lo saben. Le pones un retratico que te guste, una imagen linda que le compraste. Y le pones una velita. Y le pones una florecita, una rosa, le encanta la rosa. O un poco algo que tenga que ver con el sauce, que le encanta también, no sé. Unas piedras que te provoque, una vela roja. Le regalas una llave. Cosas sencillas, simplemente le pones una velita de té y un inciencito. Porque bueno, tú no eres de rituales, pero lo estás haciendo con el corazón, porque lo que más le interesa a las diosas es que tú le hables de tu corazón. Son tus madres, son arquetipos de tus madres, no son arquetipos ellas, pero es un arquetipo madre. O sea, ellos son seres que realmente existen. Entonces, cuando tú le hablas desde el corazón, la diosa,
No necesita más que eso. Cuando te provoca hacer un ritual, pues lo haces. Y si no te provoca nunca, no lo hagas. No es necesario. Que cómo llevo yo a la diosa, cuántos días tengo que hacerle, qué día debo de rendir culto. No, mijo, quítese todo eso de la cabeza. Si usted es un mago ceremonial, sí, atiende a todas estas cosas porque eso es lo que te gusta y te llena a ti. Hacer los ritualotes y los mega rituales, que claro que funcionan, por supuesto. Muy bien, porque estamos utilizando muchos elementos y estamos moviendo mucha energía. Pero si no es lo que a ti te provoca, a ti lo que te provoca es tu devoción y tu conexión con tu diosa, como si fuera tu mamá, tu abuelita, tu mejor amiga, tu todo, tu protectora. No necesitas sino tu velita, una velita, claro, frecuénciate con ella, hazle, a ver, hay que hacer una conexión. Es como si tuviéramos a la mamá y nunca la llamamos, tampoco así, entonces no nos estamos frecuenciando con ella, nos olvidamos de ella. Hay que hacer un gesto de acercamiento, sí, vamos a ser lógicos, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero no es necesario, no es necesario. Ahora, vamos a la parte de aquellos que hemos practicado la brujería en muchos sentidos, ¿sí? Nos hemos metido por el lado oscuro, por el lado claro, por la brujería roja, la brujería de todos los colores. Hay magia de todos los tipos, por supuesto. Hemos sido de todo tipo de cosas. Hemos practicado la brujería en todos sus sentidos. Hay un punto y un momento. Esto se llama nivel evolutivo, en que tú sientes y es como un golpe en el alma. Te va a decir, ya no necesitas hacer rituales. Tu conexión ya no depende de un ritual. Aunque ya lo sabías. ¿Por qué? Porque a lo mejor eres una medium, una canalizadora, una vidente y sabes que no necesitas esto para conectarte con tus dioses. Pero aún así empiezas a sentir culpa. No te van a hacer rituales. ¿Por qué? Pero igual me quiero conectar con los dioses, igual los quiero. Igual quiero a los ángeles, quiero esto, quiero lo otro, quiero conectarme con todo. Con calma, poco a poco. Para los que sean expertos, lo que quieran, pero para los que sean inexpertos, poco a poco. ¿Por qué ocurre este corte en que ya no quiero trabajar en lo material, sino que de vez en cuando me gusta hacer un ritualito pequeño o una ofrenda bonita o tener mi altarcito ahí? ¿Por qué ya no quiero? Porque tu nivel evolutivo te lo dice. Nosotros vamos evolucionando y en la medida que vayamos elevando la frecuencia, necesitamos cada vez menos de lo físico, cada vez menos, cada vez es más innecesario y lo haremos cuando querramos. Miren, yo en mi caso, es verdad que yo cuando me provoca, cuando en un tiempo de mi vida lo hice constantemente siendo muy organizada. Porque era el aprendizaje y aprendí lo que es y lo que no es. Pero llega un punto en que tu evolución te dice no es necesario tener tanto ritualismo, porque de verdad, de hecho tampoco es mi personalidad. ¿Qué hago yo para conectarme con los dioses? Bueno, utilizo mi capacidad de canalización, de desdoble, de viaje astral. Y por supuesto la conexión es mucho mejor. Incluso yo quiero hacer un ritual y les doy un secreto. Lo hago en astral. Yo quiero producir un efecto y lo hago en el astral, donde se produce así, mucho más rápido que en lo físico. Otros me preguntan, ¿podemos producir cambios realmente profundos y físicos, casi que a nivel de Harry Potter, con la magia? Sí, sí. Pero depende de por quién sea hecha, qué frecuencia estés manejando, depende de lo que se te permita, depende de qué dioses estés usando, cómo los estás convocando y cómo estás haciendo los rituales. No a todo el mundo se le permite manifestar igual. La magia porque la magia no es un juego. Entonces, si ven que tú te puedes corromper con el juego, posiblemente no te lo dejen llevar más allá. Pero la magia a veces se manifiesta de maneras que uno dice, madre mía, estoy en Hogwarts. Sí, que se los digo yo.
Se los digo yo qué pasa y es impresionante, al igual que también las convocaciones con los ángeles. Son tan milagrosas que tú dices llegué al cielo. Así que sí existe. Lo que pasa es que estamos en una tierra densa y es difícil que se mueva fácilmente. Todo proceso de sanación, todo proceso de curación, que yo les digo mucho a mis clientes y a mis pacientes cuando les hago limpiezas energéticas y trabajo, ten paciencia porque cada quien tiene un nivel evolutivo. Unos van a ir al 50, al 60%, 70% mejorando. Otros van a ir al 150% porque su alma ya está lista. Cada persona tiene su proceso evolutivo y su camino evolutivo. Unos vamos más lento, unos vamos más rápido, unos estamos ahí jalando a los demás con las cuerdas y vamos montándonos en esa montaña, vamos poco a poco, pero vamos. Y se solucionan las cosas y se arreglan las cosas. Porque siempre el trabajo en espiritual es necesario, pero muchas veces tenemos que anclarlo en físico. Como por ejemplo cuando alguien está enfermo, pedimos en lo espiritual, hacemos la sanación espiritual, pero también tenemos que atender al cuerpo físico, no lo podemos desatender y simplemente dejarlo así. Nos tomamos nuestro medicamento, o utilizamos la medicina natural o combinamos las dos medicinas, vamos llevando el cuerpo físico y nos vamos sanando en espiritual hasta que nuestro grado evolutivo nos ayude a sanar por completo y nos sintamos bien. ¿Okay? Por ejemplo. ¿Sí me entienden que no es necesario entonces? Y que no se tienen que complicar la vida ni sentirse mal. ¿Ok? Mucha gente lo que le provoca es irse a un bosque a conectarse. Suficiente. Mejor conexión, mejor wifi que en el bosque no hay. Bosque, naturaleza. Ok, otra de las preguntas que me hacen. ¿Qué pasa con aquellos que hacen la magia del caos? Estos brujos del caos que convocan entidades y solamente las utilizan en el día, por ejemplo el día de Hécate, la llaman, hacen sus convocaciones, sus sigilos, su esto, lo otro y después la destierran. O el día de Santa Bárbara utilizan a Santa Bárbara, pim pum pan tum tum y después la destierran. Bueno, para ellos está bien, pero yo les voy a decir una cosa. Están jugando con fuego porque estos son entidades reales y pueden llevarse una sorpresa muy ingrata trabajando de esta manera. ¿Ok? Ahora, si tú convocas, por ejemplo, yo diría que la magia del caos, a ver, tiene cosas maravillosas, súper maravillosas, pero lo único que yo no haría es utilizar el poder de una diosa portentosa como Hécate, como Morrigan, como Din, como Isis, como este tipo de dioses fuertes y potentes, para llevarlos a un solo ritual el día que se trabaja mundialmente con esa diosa, y luego desterrarla y hasta reírme, hacer una carcajada y hacer un sigilo y hacerle hechizo y ya luego no tengo a Hécate, no me interesa, me voy para... O sea, como que desecho. Esto es peligroso y por supuesto que puede terminar volviendo loco a los magos del caos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo recomiendo y me gusta de lo que es la magia del caos? Para mí, hacer sigilos, perfecto, creados por nosotros, creaciones por nosotros, sigilos y servidores, perfecto. Utilizar los sigilos y los servidores colectivos que han hecho otros magos, perfecto. Utilizar las 8 magias, aprender a utilizarlas, perfecto. Tienen videos míos de eso, aunque tengo que extenderlos, es que hay que extender tantos conocimientos, pero podríamos hacer hasta un curso, un mini curso de lo que es cómo utilizar bien las 8 magias, por ejemplo. Pero esto de convocar a los dioses y simplemente darle play, los desterraste, esto puede traer consecuencias kármicas muy duras. Yo no lo recomiendo, de verdad. Y en cuanto a invocar a estos espíritus como Cthulhu o Choronzon o todas estas cosas, cuidado porque realmente para mí son demonios. Yo que les digo que he practicado algunas cosas de estas y estuve un poco loca durante varios días. Me entró una energía que de verdad preferí dejar a un lado y me costó limpiármela.
no quise meterme más en eso, ¿ok? Recuerden un alumno creo que era alumno de Aleister Crowley. Claro, Aleister Crowley era un mago que realmente era atrevidísimo, ¿no? Pero creo que hay un, sí, no me acuerdo cómo se llama, que practicó mucho este tipo de cosas y paró un poco en loco. Así que, cuidadito, utilíceme los sigilos, las 8 magias, perfecto. Los servidores, buenísimo, son grandes poderes, pero no me utilicen a entidades con poder. Ni crean por un momento, esto es otra de las cosas que creen los ocultistas, la gente que utiliza la magia muy ceremonial, que pueden atrapar un espíritu como un ángel. Vaya usted a saber qué atrapaste. Ustedes me pueden decir que podrían convocar a Miguel Arcángel o a Uriel, que es tan fuerte, porque hay un hechizo que es para Uriel, para meter a Uriel en tu cuerpo y luego desterrarlo, o hacer, esto es con magia ceremonial, ya esto es otra cosa, atrapar a un ángel en un círculo. De verdad, a veces digo que inocencia, que soberbia a veces la de los seres humanos. Sí, somos almas potentes, pero somos soberbios. Un ser con una dimensionalidad tan alta, que vive en sexta, séptima, yo no sé en qué dimensiones viven los ángeles, que ni siquiera son dimensiones que tienen que ver ni parecidas con lo que es una dimensión de, por ejemplo, de los pleyadianos, que tienen como una forma de vida, un mundo. No, estos son seres de altísima luz. ¿Cómo piensas tú que vas a atrapar tú, un humano en tercera dimensión, que tiene un alma bellísima así? ¿Piensas tú que vas a atrapar a un ángel? ¿A que atrapes a los demonios que están en el plano astral? Sí, perfectamente. Creo que el rey Salomón sí los atrapaba. Y con todo eso, a los demonios peones, no. A los demonios soldados, como lo decía, que le decía Constantín, tal vez a eso sí. Pero ni siquiera a los príncipes demoníacos. Esto está muy difícil. Muy difícil. Y me gustaría hablarles en un video, no sé si les guste, de lo que es los pactos con los demonios. ¿Funcionan o no funcionan? Se lo voy a dejar ahí. Si a ustedes les gusta, me dicen y les hacemos el video. ¿Funcionan o no funcionan? ¿Qué creen? Poberinos humanos. Bueno, brujitos, vamos a echarles 3 carticas. ¿Qué les parece? Para augurarles aquí qué les viene para, a ver, diciembre, los primeros 6 meses de este año. Vamos a poner mi Harry Potter. Ok, se van a ver los redondeles. No me interesa. Ok. Yo tengo una caja repleta de lentes de contacto y no los uso. No los uso. Miren, yo les voy a sacar este oráculo. Esto es un oráculo que me mandaron de Glastonbury. Una de mis brujitas hermosa y preciosa me lo mandó con mi hija cuando estuvieron por allá. Y el video que les voy a hacer de Glastonbury y de Avalon, ustedes se van a caer para atrás. Pero me va a llevar tiempo hacerlo, así que denme chance. Vamos a ver, vamos a sacar 3 opciones para todos ustedes. A ver cómo les va a ir en diciembre con sus deseos, sus cosas. Piensen ahí en algo, un deseo hermoso. ¿Cómo les va a ir el año que viene? Unos 6 meses más o menos, pónganle, porque todo puede cambiar, ¿sí? Pero más o menos la influencia de lo que quieren. Piensen en 3 preguntitas, les voy a regalar esto para culminar este video, que a veces me provoca, a veces soy buena gente con ustedes. Ok, vamos a ver qué les sale. Y hablando de los dioses nórdicos, que Odín está muy presente y quiere que les hable de él, les dé mensajes. Vamos a ver qué mensaje me va a dar Odín para ustedes. Mensaje de Odín para ustedes. Opción 1, 2, 3. Piénsenlo. ¿Cuál quieren? Para los 1. Ok.
esta es la mejor runa del universo para mí, ¿ok? ¿Qué augura? El éxito por sobre todas las cosas que se estén haciendo. Aquellos que tengan proyectos nuevos, sobre todo en la parte material, se le van a cumplir y se le van a dar fácilmente. Van a tener ayuda de personas encumbradas, ayuda de personas con dinero. El dinero, si lo necesitan, va a surgir fácilmente en sus vidas. Vienen cosas fáciles, felicidad para ustedes. Esta es una runa que augura el éxito en cualquier proyecto, ya sea de amor, o ya sea de sentimientos, ya sea espiritual o ya sea material, aunque anuncia mucho la parte material y guerrera de esta vida. ¿Ok? Es para mí la runa de la buena suerte. Para mí, yo la amo. Vamos a ver, porque aquí pueden salir también dioses. Segunda pregunta, esta está más complicada, la siento por ahí más complicada. Ok, bien. Estas son personas que han estado atrapadas por un tiempo en una situación conflictiva de la cual no saben cómo salir. Si irse por la luz, por la oscuridad. A veces se queman a sí mismas con sus pensamientos, por decirlo de alguna manera. Necesitan una puerta para salir de la situación en donde están. Pero esta runa indica que se prende una antorcha en la oscuridad, las antorchas de Hécate o de algún otro dios, y la puerta comienza a abrirse y ustedes van a comenzar a ver la luz para poder salir de esta oscuridad en la cual están muchos de ustedes. Esto es una pregunta muy espiritual, pero con buenos augurios, ¿ok? Vamos a ver esta última que les trae. Uy, pero qué redondo se ve esto. ¿Y si me pego así? Parezco una poseída. Seriedad. ¿Cuál es la pregunta? Es que yo me río de mí misma con los faroles. Se lo juro que la próxima vez me pongo los lentes de contacto, se lo juro. La última pregunta. ¿Quiénes tienen la última pregunta en mano? Bueno, a ver, esto es simple y llanamente, Odín te está mandando un mensaje. ¿Por qué? Porque quizás los 9 mundos y Odín. No les voy a enseñar las cartas. Ahorita no, después, en el video de Odín. Esto te augura, ¿qué te augura? Odín, tú eres una de las personas a los cuales Odín quiere contactar y quiere darle algún mensaje o de alguna forma quiere darle alguna ayuda a través de él o de sus dioses nórdicos. No quiere decir que sean tus dioses tutelares, pero en este momento él está haciendo una labor en el mundo y quiere ayudar a muchos de los que estamos en Midgard, ¿ok? Y ustedes, los que preguntaron aquí, esta tercera, Odín les va a dar un mensaje. Odín de alguna forma va a aparecer en su sueño o les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Quiere ayudarles, ¿ok? Y posiblemente el video que haga de él les sea de mucha ayuda para ustedes. Tienen la ayuda del Padre de todos. ¿Qué les parece? Un mensaje navideño para todos ustedes. Como última carta. Ok. Estamos todos ante un cambio espiritual muy grande. Un cambio espiritual que nos va a llevar a reconocer las fuerzas positivas de la Tierra. Justamente lo que les estoy hablando aquí en este momento. Vamos a conectarnos con lugares más altos, con lugares de mejor frecuencia y no vamos a dejar llevarnos por las frecuencias bajas. Esto es importante. Ahí tenemos a Freya avanzando como una de las diosas estelares y creadoras, porque ella es una de las diosas creadoras también, para que lo sepan. Cabalgando también al lado de Odín, ayudándonos. Hasta ahí se los dejo. Estos mensajes son un poquito muy místicos. ¿Qué les parece? No es que me vaya a desaparecer en Navidad. Simplemente, bueno, no sé. No lo sé. A lo mejor me voy al Valhalla un rato.
después vuelvo. Simplemente les quería dejar un mensaje navideño para comenzar el mes. ¿Ok? ¿Qué día es hoy? Sí, estamos comenzando. Bueno, brujitos, se les quiere mucho. Los botellones de Harry Potter para afuera. Se les quiere mucho. Besos, abrazos y discernimiento, por favor. No se me dejen desbalancear. Bueno, espero haberlos ayudado con este video. Si les quedan preguntas por ahí, bueno, las vamos contestando. Pónganmelas lo más cortita para yo contestarle poco a poco. Poco a poco, pues no tengo el tiempo para contestar todo a toda velocidad, pero siempre los contesto. Por ahora puedo contestar todo, ¿ok? Besote, un abrazote y mucha fuerza nórdica de corazón.